Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura que se llama Haciendo Ciencia Política, un programa que es auspiciado por la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, que tendrá diferentes sectores que indudablemente serán de su interés. Vamos a conocer a los docentes de esta unidad académica, pero también vamos a tener una parte muy importante de debate de temas estructurales y coyunturales que interesan al país. Y por supuesto, la información que también usted espera. Gracias por acompañarnos todos los domingos a las 8 de la noche. Aquí les presentamos Haciendo Ciencia Política. Muchísimas gracias. Una de las maneras más importantes de comenzar este programa, Haciendo Ciencia Política, sin duda alguna, es contar con la presencia de la máxima autoridad de la Universidad Mayor de San Andrés, el licenciado Óscar Heredia, quien hace algunos días, algunas semanas, fue electo por el voto popular de todos los estudiantes y los docentes de esta superior casa de estudios. Óscar, es un privilegio tenerte en este programa, inaugurando sin duda alguna Haciendo Política, además resaltando algo, que tú eres docente titular de la carrera de Ciencia Política, lo cual por supuesto nos pone en un nivel muy importante. Tenemos un rector que viene de nuestra unidad académica. Bueno, primero, Marcelo, un gusto saludarte, un gusto saludar a la comunidad, familia universitaria, al pueblo boliviano, porque es un programa que va a trascender y te agradezco la invitación y estoy contento de conversar contigo sobre un tema más institucional en cuanto al quehacer de la carrera de Ciencia Política. Y como tú dices, yo soy un fanático de mis carreras, porque soy docente de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, y estoy contento de compartir algunos criterios que sean necesarios para impulsar este programa que me parece trascendental para inducir a docentes y estudiantes a asumir la ciencia política como un eje de transformación del país. Un par de meses ya es suficiente, Óscar, como para que puedas hacer un breve diagnóstico de cómo se encontró la universidad. ¿Cómo está la Universidad Mayor de San Andrés ahora con un rector titular después de un largo proceso de interinatos? Bueno, empezaremos por lo bueno, pues, ¿no? Lo importante es que hay institucionalidad. Tú sabes que nuestra lucha para llegar al rectorado es de 12 años, fue 12 años una lucha. El primero, bueno, el inicio de nuestra proyección de defensa de la institución, de la autonomía, del cogobierno y impulsar el proceso de enseñanza-aprendizaje con un nuevo modelo académico ha sido en la segunda vez. De alguna manera hemos aprendido de cómo se juega los intereses al margen de la institucionalidad. Lo mismo en la tercera y en la cuarta. Bueno, después de una pausa electoral que no existe en ninguna parte, decidieron postergar una elección, pero llegó el tiempo de las elecciones y no asumieron esa decisión de ellos mismos. Pero Dios, supongo que ha decidido que Óscar Heredia y María Eugenia García Moreno Premiada resistencia, Óscar, premiada resistencia. De estar en este momento en el rol de rectores o de autoridades. La perseverancia es un principio, un valor importante, pero eso está ligado cuando tienes propósito, tienes convicción, tienes una mirada diferente, antisistémica, porque eso es lo que representamos. Porque luchar contra un sistema es complicado, pero sí se puede. Esto implica, además, cómo nace, pues, la posibilidad de que yo sea rector siendo candidato. Es un tema de compromiso profesional en el sentido de ser un docente que transmite conocimientos en economía, en administración, en gestión, y en eso es parte importante el liderazgo. Y como yo hablo de liderazgo, hablo de gestión, hablo de planificación, organización, etcétera,
y hablo de lectura de la realidad además, había que dar una señal de que cuando uno habla, actúa en consecuencia, y se llama inspiración. Yo soy un formador de líderes en la universidad, no de cuadros, porque los partidos políticos se encargan de cuadros. A mí me interesa formar jóvenes, hombres y mujeres, que tengan habilidades para poder hacer el ejercicio de autoridad dentro de los 3 niveles de gobierno: nacional, departamental, municipal, y lógicamente en algunas instituciones que son democráticas como nuestra propia universidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, logramos encontrar una universidad, ahora entro a lo que tú me decías, en contraposición de lo bueno, en una situación crítica, llamo yo, entre comillas. Hay otras palabras mucho más duras para poder hablar de esta universidad, más que de la institución, como Universidad Mayor San Andrés, de quienes han ejercido el poder universitario, que no han priorizado la institucionalidad. ¿Por qué es crítica, Oscar? Esa palabra no deja de sonar fuerte, te diré. Primero, pese a que tratas de maquillarla, pero no deja de sonar fuerte. ¿Por qué crítica? Primero porque, en mi criterio, la autonomía universitaria se ha convertido como un medio para usufructo y proyecciones individuales o utilización de la institución para beneficios individuales o de grupo. Y yo entiendo la autonomía universitaria fundamentalmente, en la cual soy un luchador inclaudicable, como un principio de libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad democrática, pero además en la utilización de los recursos de forma pertinente y prioritaria y de forma eficiente, eficaz, para lograr lógicamente un proceso de enseñanza, de aprendizaje con calidad, impulsando además la investigación y la interacción social y extensión universitaria. Eso resume en realidad lo que acabas de poner, yo pongo entre comillas crisis, pero hay cosas profundas que hay que hacerlas visibles para que la gente se dé cuenta que esta universidad durante bastante tiempo no ha sido gestionada de buena manera. Y estoy hablando de un principio importante, que es el soporte de nuestra Universidad Mayor de San Andrés y de todas las universidades públicas, que es la autonomía universitaria, que dentro de poco vamos a festejar lógicamente en el buen sentido, ¿no? Y también agradecer a quienes han luchado por ella, ¿no? Entonces, ahora, si eso me pides un poco más de aclaración, un tema que se va a reflejar pronto es el tema económico. Se utilizaron los recursos en cosas que no se deberían utilizar. No se priorizó la gestión universitaria. Por lo tanto, hay una crisis de la autonomía, crisis del cogobierno, crisis institucional, crisis de gestión y crisis económica. La crisis económica, Oscar, que ya estaba sonando desde el momento de los interinatos, puso en algún momento el riesgo de la sustentabilidad misma de la universidad, el pago de salario a los docentes, etcétera, etcétera. ¿Ese fantasma está desapareciendo? Es decir, ¿ya tenemos algo de estabilidad económica? Yo creo que más bien está más cerca. Ah, no me digas, no me digas. No, porque haciendo un análisis con la información que me han presentado, hay un déficit, no llamo déficit en realidad, se debería llamar la necesidad de 260 millones de bolivianos para cubrir en la partida 100 hasta fin de año. Sueldos y salarios, partida 100, sueldos y salarios. En la exactamente, hasta fin de año. Y el fantasma está cerca, julio, agosto. Y es algo que no les ha preocupado a muchos, porque te puedo decir que hace 10 años nuestra planilla estaría en 300 millones. Hoy son 800 millones. Caramba. Eso quiere decir... 3 veces más al menos. Eso quiere decir que ha tenido un crecimiento incontrolable, diría yo. Algunos podrán decir que se hace relación
a los incrementos salariales durante 10 años. Soy franco, honesto, no voy a ocultar nada, y pienso que es una de las cosas que tenemos que evaluar. Sin embargo, se ha contratado gente sin son ni ton, porque ahora, como lo repetía siempre, hoy hay portero del portero del portero, auxiliar del auxiliar del auxiliar, secretaria de la secretaria. O sea, no se utilizan eficientemente. Además, con estabilidad laboral ganada, entiendo. Lógico. Entonces, en estos tiempos, últimos tiempos, siempre voy a hablar de 10 años para no entrar en un sesgo, ¿no? Creo que se ha generado paralelamente a la estabilidad, a las personas que están con estabilidad, y paralelamente los eventuales y con contratos que se han manejado de forma incontrolable. Y eso nos pone en una situación crítica en la universidad. Pero yo quería hacer esta mención simplemente como una parte de una introducción respecto al tema que me decías, cómo encontré esta universidad. Pero tengo la esperanza, yo diría la osadía de la esperanza, como alguien diría o dijo, pero también hay la convicción institucional de que estamos jugando un rol tan importante que las carreras, las facultades, los docentes, los estudiantes, los administrativos tienen que impulsar este carro. Porque si no impulsan este carro, no va a haber otra oportunidad de transformar esta universidad y volveríamos a lo que siempre ha existido en mayor o menor profundidad. Pero también les quiero decir que en mi gestión, cuando decían que nosotros íbamos a arrasar con esta universidad, se equivocaron. Nosotros queremos esta universidad y tenemos que hacer una buena gestión para que en un futuro cercano no tengamos el fantasma que tú acabas de mencionar, que está cerca. A ver, al fantasma de la crisis económica de la universidad, Óscar, que ya viene de una data larga, de algunos años atrás, como lo has explicado, pues en los últimos 2 años se ha sumado otro fantasma y otro peligro que es inminente. El tema de una crisis educativa producto de la pandemia, ¿no? Es decir, en el mundo se maneja que hay 3 vértices de un monstruo de crisis que se nos viene: la crisis económica, por supuesto, producto de la pandemia; la crisis en salud todavía no ha terminado, y la crisis que todavía va a durarnos un buen tiempo es la crisis educativa. ¿Cómo ha afectado la pandemia el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Universidad Mayor de San Andrés? Primero, quiero decirte que este problema es estructural, ¿no? Que tenemos ingresos de estudiantes que posiblemente no tengan los requisitos necesarios como para entrar a la universidad, ¿no? A pesar de que tenemos cursos preuniversitarios, exámenes, ¿no? Ese es un gran problema. El otro gran problema, que hay que mencionarlo y decir que hemos vivido etapas de bonanza económica. Y cuando uno tiene recursos, ¿dónde tendría que haber invertido para de verdad proyectar un nuevo país, para proyectar un país desarrollado y transformarlo? Te respondo de perogrullo, educación y salud. Perdóname que sea lírico o todavía ingenuo, ¿verdad? Pero yo creo que esa es nuestra realidad. Y lamentablemente hemos perdido casi 14 años de falta de inversión en educación. Y hay ejemplos. Ha habido países que estaban en peores condiciones hace 50, 60 años. Hoy en día están adelante en su desarrollo social, económico y político. Eso es lo que yo hubiera esperado, ¿no? Pero ahora se viene la pandemia, esta pandemia que nos deja, digamos, viene como un guaracazo, diría yo, nos golpea y nos deja medio desubicados, porque la reacción en todos los países, no solamente en Bolivia, ha sido reactiva, no proactiva. O sea, no estábamos preparando para ello. País del mundo. ¿No? Entonces no estábamos preparados para ello, aunque yo te puedo decir, hace 10 años
Cuando yo fui candidato por primera vez, ofrecí Wi-Fi gratuito y tablets para los estudiantes en comodato. Parecía una locura hace 10 años, pero hoy día es una realidad. No, necesidad. Oscar. No una necesidad básica. No, entonces, ahora la pandemia, en ese sentido, primero nos encuentra con una brecha digital, con brecha económica, porque hay gente que no tiene posibilidad de pagar a pesar de la situación o del internet bueno o malo, no tiene posibilidad de trasladarse, no tiene posibilidad de tener recursos necesarios para cubrir las necesidades básicas y mejorar su calidad de vida. Ya en el proceso de enseñanza-aprendizaje eso tiene su efecto, primero porque no están, los estudiantes prefieren ir a trabajar en la informalidad, lógicamente, los padres de la misma manera. Ya en las aulas o en las aulas virtuales, los docentes podemos hacer un esfuerzo, tal vez no el adecuado, tal vez nos falte un poco más, y los estudiantes asumir su responsabilidad de asistir a clases para poder aprender. Pero yo he estado en las filas de las vacunas, desde que mandamos una carta al ministerio para que haya una vacunación de 18 años para arriba, y más bien tomaron una decisión importante el gobierno de vacunar a los de 18. Y he ido a recorrer y les digo, ¿qué tal la educación virtual? ¿Qué tal tus clases? Y ellos me dicen, la realidad, licenciado, señor rector, preferimos las clases presenciales. A eso voy, Oscar. La pregunta del millón, creo que todos estamos esperando la respuesta del rector de la Universidad Mayor de San Andrés. ¿Cuáles son las reales posibilidades hoy, Oscar, de retornar a la presencialidad o al menos a la semipresencialidad en la educación? Mira, el primer semestre de la universidad, por decisión institucional, menciona que debería ser virtual. Cuando nosotros asumimos en abril, el 23 de abril, ya son casi 3 meses, puse en debate, o puse en advertencia, o puse de alguna manera en el tapete, que deberíamos volver a clases semipresenciales y había que estar preparados. ¿Por qué? Porque veía que había facultades, como el área de salud, tecnología, ingeniería, agronomía, etcétera, que tienen la necesidad de pasar clases presenciales. Sin embargo, vino la tercera ola y lamentablemente, en palabras del presidente, va a venir una cuarta ola a fines de agosto. Europa está viviendo la quinta. ¿No? Pero además, eso lo determinaron también los expertos dentro de la universidad, que dice agosto-septiembre. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para poder volver a clases semipresenciales proyectadas a las presenciales? Pero cuando yo digo volver a clases semipresenciales o presenciales, tenemos que tomar en cuenta 2 cosas. El coronavirus ha venido a quedarse, o sea, no hay forma. Y la virtualidad también ha venido a quedarse, pero la virtualidad como un medio, no como un fin. En ese sentido, necesitamos vacunación, que gracias al esfuerzo de toda la universidad estamos vacunando en un espacio a solo estudiantes ya. Y hemos empezado a vacunar a docentes. Paréntesis, Oscar, tú que manejas muy bien los números, ¿tenemos a la fecha algún porcentaje aproximado de estudiantes que ya estén vacunados, docentes que ya están vacunados? De docentes y administrativos yo creo que hemos llegado casi al 100%, porque hemos impulsado la vacunación de docentes y administrativos dentro de la universidad, ¿no? Y además la vacunación masiva que ha sido impulsada a partir de la universidad o soportada por la universidad en cuanto a la infraestructura, recursos humanos, talento humano, etc. Entonces, tiene que haber este tipo de vacunación. Los jóvenes no tenemos exactamente, porque como están expandidos en toda La Paz, en el área rural, en el Alto, Biache, etc., es complicado eso, determinar. Esa es una de las razones. La otra es que los científicos, los investigadores, los especialistas determinen realmente cómo va a estar la situación del contagio, porque si no tenemos esos informes,
las decisiones de la universidad tienen que ser objetivas a partir, como una academia, tiene que basarse en investigación científica. Sí, sin embargo, la universidad también tiene su propio comité científico, claro, tiene sus procesos de investigación, que aparte de recibir algún tipo de luz del COET departamental, por ejemplo, puede ser un insumo muy importante para dar mayor información. Se convierte porque tenemos dos investigaciones, una en proceso para determinar la eficiencia y la efectividad de las vacunas en los bolivianos, de todas las vacunas, pero además hay un informe ya que es identificado de que hay una variable del coronavirus, que es andina, que tiene un efecto más estomacal, digestivo, intestinal, y esa es la realidad. Entonces, esos dos elementos, más responsabilidad institucional de dar mecanismos, de proporcionar los recursos y de implementar la bioseguridad, es importante. Sin duda alguna. Esos tres elementos van a determinar básicamente son variables la decisión, a las que tendremos que tomar atención para poder ver si retornamos a la presencialidad o semipresencialidad. Lamentablemente el tiempo es muy tirano cuando estamos conversando tan gratamente con Óscar, además de muchos años, Óscar, qué gusto. A ver, tenemos elecciones nacionales dentro de 4 años. Tenemos elecciones subnacionales dentro de 5 años. Te ha tocado a ti un momento muy, pero muy especial y de gran oportunidad. Paz, o aparentemente un clima de paz. Ahí la universidad indiscutiblemente tiene la visión y la misión, pero además la obligación, yo diría, de coadyuvar a políticas públicas, nacionales, departamentales, municipales, porque es un tiempo, si tú quieres, no apolítico, pero de un decibel muy bajo en el ámbito de la acción política. Óscar, ¿cuál es el rol de la universidad en los próximos meses y años probablemente? Mira, la universidad tiene que entender como un conjunto de que está al servicio del pueblo. Y el servicio del pueblo no es simplemente formación o poner profesionales al mercado laboral, donde no hay muchas empresas, no hay mucho desarrollo, sino más bien de proponer políticas públicas, pero serias, ¿no? Donde firmemos convenio con el gobierno y le planteemos estas son las políticas, y que el gobierno también asuma que las propuestas nuestras son hechas con responsabilidad y sin compromiso ideológico, porque creo que la universidad a partir de esta gestión tiene que asumir una posición totalmente institucional. Sus docentes en sus gremios y los estudiantes en sus gremios podrán debatir, porque la universalidad es la confrontación de ideologías, las tienen que hacer y la correlación de fuerzas determinará cuál será el camino. Pero la ciencia, la investigación, la formación, la interacción social, extensión, tiene que estar en base fundamental de las necesidades del pueblo boliviano. Tú lo sabes muy bien, como yo y como todos los miembros de la comunidad universitaria, la gran riqueza de la universidad es el pluralismo. Claro. La universidad es el microcosmos de toda la actividad política, social, cultural del departamento, del municipio. Esta posición que es privilegiada, la universidad es la madre, la cuna del pluralismo ideológico, político, cultural, social, ¿podría convertir a la universidad también en ese gran espacio de la reconciliación nacional, algo que se ha venido mencionando mucho en los últimos días? Sí, nosotros a partir del convenio con el gobierno, Ministerio de Salud y Deportes, el CEDES, y la última acción que hemos tenido de vacunación masiva el sábado demuestra que nosotros nos hemos convertido, además simbólicamente, en acción también y en compromiso real de ser los pivotes, los articuladores, en la palabra que tú quieras utilizar. Un eje donde podríamos buscar la unidad de los 3 niveles de gobierno. No voy a hablar de transformación de este Estado, no voy a hablar de eso, sino de la articulación de los 3 niveles de gobierno para que trabajen en función de lo que les demanda, pues, la sociedad, pero además en función de lo que han prometido, pues, ¿no?
Esas son oferta-demanda y ahí tenemos que estar. Y yo estoy dispuesto, y lo hemos demostrado en el día sábado, donde se ha agarrado al... Créeme que con eso basta y sobra en esta coyuntura, basta y sobra. Oscar, muchísimas gracias por haber aceptado venir al inicio de este programa Haciendo Política. Es muy grato siempre conversar contigo. Creemos que nos vas a dejar la patadita inicial de la persistencia, así que este programa va a durar harto. Yo me imagino que si va a ser tan persistente como lo ha sido Oscar Heredia en su vida universitaria y política universitaria. Yo te agradezco por la oportunidad y agradezco a la carrera y felicito por haberte asignado este rol tan importante en el cual estás acostumbrado y tienes experiencia, conocimiento, capacidad, presencia, y no soy de los que tiro piropos, entre comillas. Lo sé, por eso los asumo muy humildemente, ¿no? O Oscar. sea, no acostumbro a hacer eso, pero el reconocimiento es la memoria del corazón. Y la perseverancia es importante, la sostenibilidad es importante. Cuando se sostiene un programa, una gestión, cuando hay entrega, cuando hay voluntad, cuando hay compromiso, cuando hay voluntad política, entre comillas también, para que la gente no entienda de otra manera, es que cuando logramos nuestros objetivos. Esos objetivos los tienes que trazar y tienes que estar convencido, apasionado de que es la oportunidad de transformar, yo pienso, y de proyectar la ciencia política y la gestión pública referente a nuestra carrera. Muchas gracias, Oscar, de verdad. Gracias. Gracias por estar acá y éxito en lo que te resta todavía de gestión, y hay que alejar esos fantasmas y esas crisis que indudablemente todavía nos acechan. Amigos, tenemos más. En unos minutos usted se enterará qué hace la carrera de Ciencia Política. Sí, la carrera de Ciencia Política le va a informar. En fecha 16 de junio de 2021, con la participación de 687 estudiantes en la jornada electoral, se escogió al nuevo Centro de Estudiantes de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, Gestión 2021-2023. Los frentes que compitieron en esta contienda fueron Alianza Renovadora Estudiantil ARDE, Alianza Avance Activo AAA, Porque Tú Vales, hacia una Polis Inclusiva PRO, Renovación y Primero Tú. El conteo de votos mostró los siguientes resultados: ARDE 202 votos, PRO 179 votos, Renovación 146 votos, AAA 62 votos, nulos 90 y blancos. El frente ganador ARDE se encuentra liderizado por los estudiantes Universitaria Amy Nava Maquera, primera ejecutiva, Universitario Franco Pacheco Tarqui, segundo ejecutivo, y Universitaria Emily Navia Prieto, tercer ejecutivo. Es importante mencionar que el proceso, como señala el presidente del Comité Electoral, fue desarrollado en el marco de la total transparencia y participación activa universitaria. Mi nombre es Peter Ismael Canaza Santalla, soy el actual presidente del Comité Electoral. La jornada académica y electoral que hemos tenido el día de hoy se está llevando de manera normal y regular. El frente ganador fue posesionado en fecha 2 de julio de 2021 y los estudiantes nos manifiestan sus aspiraciones y objetivos a ser realizados en la gestión estudiantil como centro de estudio. Mi nombre es Amy Nava, soy secretaria primera ejecutiva de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública. Somos del nuevo centro y esperamos trabajar con los estudiantes de primero a quinto. De primero con proyectos académicos y de quinto ampliando el campo laboral. Entre los pilares que tenemos puedo llegar a destacar la digitalización de la biblioteca y las jornadas de integración para los estudiantes. Los invitamos a ser parte de nosotros, pueden pasar por nuestras oficinas, estamos prestos para escuchar sus demandas, para escuchar sus necesidades y para poder colaborarnos en este aspecto. En fecha 12 de julio tuvimos la presentación virtual de la revista Análisis e Investigaciones número 12, Retos, Problemas y Desafíos de los Gobiernos Subnacionales. Esta presentación estuvo coordinada con la carrera de Ciencia Política y la Fundación Hans Selye. En el acto tuvimos la presencia de los articulistas Erika Brockman, Licky Andersen, Juan del Granado y Gustavo Bonifaz Moreno, quienes nos plantearon diferentes perspectivas sobre los retos de los gobiernos subnacionales. Erika Brockman nos habló sobre los sistemas electorales problemáticos, la configuración de la representación política en los 9 gobiernos departamentales.
Licky Andersen, por su parte, nos habló sobre los principales desafíos de los municipios en Bolivia según el Atlas Municipal de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Asimismo, Juan del Granado nos habló sobre los gobiernos subnacionales, los antiguos y nuevos desafíos, y Gustavo Bonifaz, quien nos acompañó desde Alemania, nos habló acerca de equilibrar la legitimación y la gobernabilidad como desafío de los gobiernos autónomos departamentales en su tercera gestión. El evento estuvo coordinado gracias a la participación del editor, licenciado Franklin Pareja Aliaga, docente investigador de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública. En fecha 15 de julio, en el aula magna de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, fue desarrollada la presentación del libro Modelos de Democracia en Bolivia, primera parte, la democracia ecológica, de los autores Magíster Ramiro Bueno Saavedra y licenciada Giovanna Peralta Cabrera. En el evento, los autores expusieron el contenido del libro, que entre los temas más relevantes tocan el contexto actual de la crisis ecológica, ambiental planetaria, el surgimiento histórico de los primeros movimientos socioambientalistas, ecologistas y partidos verdes, así como el génesis de la teoría política verde, sus fundamentos, objeto e imbricación con la ecología política, la democracia y el ecologismo. El acto contó con la presencia de la participación de las autoridades máximas de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el doctor Javier Tapia Gutiérrez, decano de la facultad, licenciado Diego Murillo Bernardis, Marco Velasco Olivares, director de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, de forma virtual, el magíster Fidel Triales Tecona, y también representación del Centro de Estudiantes a través del universitario Franco Pacheco y el comentarista Marco Saavedra. La carrera de Ciencia Política y Gestión Pública informa. Muchas gracias por su atención. Proseguimos con Haciendo Ciencia Política. Es tiempo de análisis, es tiempo de debate. Le vamos a echar un vistazo a la coyuntura nacional, sin duda alguna. Para ello tengo dos invitados de lujo, dos catedráticos de la Universidad Mayor de San Andrés de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública. Quiero saludar al licenciado Mario Galindo, doctor en Economía, candidato a doctor en Ciencia Política y docente de nuestra carrera. Mario, gracias por venir a este programa. Marcelo, muchas gracias por la invitación. Está con nosotros también ya un habitué de este programa, Marcelo Arequipa, doctor en Ciencia Política, docente titular de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública. Marcelo, qué gusto. Marcelo, muchas gracias. Mario, un saludo. Un saludo, Marcelo. A ver, cuando uno analiza la coyuntura, se pregunta ¿a cuántas personas no podrán dormir tranquilas si de repente en el sueño no les asalta la pregunta si fue golpe de Estado o fraude electoral? Siguiendo esta lógica, probablemente muchas de esas personas tal vez no puedan desayunar tranquilas pensando en ello. Y seguramente en el almuerzo o en algún espacio familiar que tienen, el tema de discusión central será este. Por supuesto que estoy siendo irónico. Durante estos últimos meses de gestión gubernamental, lo que hemos tenido con mucha nitidez es un intento, no sabemos si se ha logrado algo, de posicionar la idea de que lo que sucedió en noviembre del año 2019 fue un golpe de Estado. Eso lo tendrá que definir la justicia, sin duda alguna. Ese no es un espacio que lo tenemos que definir ni analistas, ni ciudadanos, ni nada por el estilo. Lo tendrá que hacer la justicia. La pregunta es si este elemento ha cambiado la historia de los bolivianos en estos últimos 8 meses. Mario, comienzo contigo. Bueno, para mi gusto yo creo que el tema de golpe de Estado es un tema que tiene 3 finalidades. La primera finalidad es distraer, digamos, el panorama político con un tema que en mi criterio no es sustancial, no tiene un basamento, digamos, en hechos que pueda tener futuro, que pueda tener, digamos, perspectiva. La segunda es que con eso se posiciona políticamente o retoma la iniciativa política de Evo Morales, fundamentalmente más que el gobierno, más que el presidente, más que el propio partido, al más. Y la tercera es que con ello logras un elemento fundamental que tienen normalmente los modelos neopopulistas, que es la polarización. Porque no había un factor que polarice a la sociedad boliviana,
y con este elemento polarizas, dices los que están con una o con otra. Permítame ser suspicaz, Mario, sí lo había, se llamaba Evo Morales. Evo Morales ya no confronta, ya no parte la sociedad boliviana. Yo creo que ese es el problema, Evo Morales pasa a un segundo plano, entonces necesitaban un elemento que lo vuelva a reposicionar, ¿no es cierto?, que le vuelva a hacer retomar iniciativa política, y por eso la polarización surge a partir de este elemento. Marcelo, no es que no sea importante, por supuesto que algún momento tendremos que saber con ciencia cierta qué es lo que sucedió en octubre, noviembre del 2019 y las fechas posteriores, sin duda alguna. Pero esa será la centralidad del debate político hoy día, merecidamente. ¿Por qué se sigue insistiendo en poner todos los esfuerzos estatales y gubernamentales para insistir en un tema, soslayando temas como la vacuna, políticas públicas de salud, etcétera, etcétera? Claro, yo creo que porque después de octubre del año 2020, el centro político se vacía y se van hacia los extremos, es decir, los políticos, los actores políticos sobre todo, se van hacia los extremos, y yéndose hacia los extremos van a jalar a buena parte del electorado consigo mismo. Entonces lo que tienes hoy día es, por un lado, yo defiendo el capítulo de la historia que ha empezado el 10 de noviembre del año 2019, que es el momento en el cual Evo Morales renuncia, y defiendo ese capítulo a partir de ahí hacia adelante. Eso es el gobierno de la señora Áñez más incluido, y a ese capítulo lo denomino golpe de Estado. Quienes defienden ese capítulo de la historia se olvidan de un capítulo anterior, que es febrero del 2016 hasta el momento en el cual Evo Morales renuncia, que es el 10 de noviembre. Y viceversa, al otro lado, quienes hablan del fraude electoral defienden este primer capítulo de la historia. Entonces, ¿dónde están ahora estos? Están, creo yo, en los extremos. No hay la más mínima intención de converger hacia el centro, porque el centro obligaría a que hablemos de vacunas, hablemos de infraestructura en educación, hablemos de economía, que es muy importante, por ejemplo, nos obligaría más a eso. Y hay un tema más ahí, que un poco para unir a lo que decía Mario hace rato. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Luis Arce y David Choquehuanca. Casi deciden replegarse a sus escritorios y dejarle a Evo Morales la centralidad del mensaje político. Y creo que con eso, por eso, el MAS mismo abandona la idea de ocupar el centro, se repliega al extremo e intenta jalar ahora, con esta suerte de hegemonización del mensaje en la opinión pública, intenta jalar a todo ese electorado masista para convencerlo de que lo que hubo el 2019 en exclusividad solamente fue un golpe de Estado. Ahora, haciendo un intento de inferencia en el ámbito de lo que dices, Marcelo, es decir, este discurso ayuda a las radicalidades, pero además a no perder vigencia. ¿Quiénes no quieren perder vigencia? Evo Morales, pero por el otro lado también hay algunos cadáveres que podrían resucitar muy fácilmente con este discurso. Sí, no, por supuesto, porque lo que yo veo es que con este discurso del golpe, lo que están haciendo además, de manera indirecta, es rearticular a una oposición política que no estaba para nada articulada y que estaba casi inexistente. Es decir, después de octubre del 2020 hemos visto desaparecer una cierta oposición política a nivel nacional, es decir, Comunidad Ciudadana no se sabía qué era, de repente vuelve a aparecer, pero además las rearticula en torno a dos instituciones que para el tiempo en que vivimos es bastante curioso, porque la gente hoy día tiene más confianza en estas dos instituciones. ¿Cuáles son? La Iglesia y las Fuerzas Armadas. A diferencia de lo que tendría que pasar en condiciones normales, donde la gente tendría que tener más confianza, si quieres, en los gobernantes, no es así. En la región, la gente hoy día tiene más confianza en las Fuerzas Armadas y en la Iglesia. Me lleva eso a hacerte una pregunta, Mario. 8 meses y algo más de la gestión de Luis Arce Catacora. ¿Cómo evalúas políticamente al gobierno? ¿Tiene clara la película? ¿Tiene un norte definido? Bueno, el problema con el gobierno es de que entró con un discurso, o por lo menos vendiendo una idea, que era de que tenían capacidad técnica, y capacidad técnica para resolver el tema de las vacunas, para un tema clave que es la reactivación económica, y finalmente para encontrar mecanismos que permitan, digamos, mejorar o reinstalar, como quiera llamarse, el sistema de salud y el sistema educativo. Básicamente eran los tres ejes. Yo creo que en el primero de ellos, en el tema de vacunas, lo que hemos visto hasta el momento es un gobierno que
va trayendo vacunas a cuentagotas, porque tú miras las cifras, hasta el día de hoy hay un debate sobre cuánto es el porcentaje de bolivianos que están vacunados, pero tomemos el dato del deber de hace 3 días atrás, 36% de los bolivianos que estarían vacunados. Creo que estamos cerca al 40 ahora, ¿no? 36, 40, ya, no es mucha la diferencia, pero de todas maneras es con la primera dosis. En muchas de estas personas todavía requieren una segunda, porque no te olvides que la vacuna Johnson, que es de una sola dosis, ha llegado a un número ínfimo, ¿no? 50.000 vacunas. 1 millón. Bueno, pero no han llegado al millón completo, ¿no? Según lo que entiendo. Entonces, están trayendo las vacunas muy lentamente, ¿no? Hay una ansiedad, se nota una ansiedad en la población por el que no se termina de resolver el tema. Ahora, lógicamente, la gestión de las vacunas también ha tenido problemas. Es decir, tú tienes gente que, ¿no es cierto?, tienes entidades que les sobran vacunas, entidades que no han logrado convencer a la población de que se vacune. La Ciudad del Alto es realmente pavoroso. 20% de vacunados, ese es el tema que protege. Entonces, eso ya te está mostrando, esos son datos de gestión. Claro. Esos son datos de gestión. Eso es el primer tema. El segundo tema, que es el de la reactivación económica, lo único que ha hecho el gobierno hasta el momento es el famoso acuerdo que permite cambiar divisas, oro por divisas. Es decir, de alguna manera, ¿no es cierto?, se ha disparado nuestra deuda externa, se han caído horrorosamente nuestras reservas como nunca antes, ¿no es cierto?, y obviamente la única forma de echar mano a algún dinero fue haciendo esta jugada. Cifras oficiales, Mario, 5.3 de crecimiento. Sí, pero el problema es que es un crecimiento que está saliendo de un decrecimiento del 9%. ¿Un efecto rebote más o menos? Claro, estás recuperando más o menos lo que parte de lo que habías perdido. O sea, no me dice nada ese 5% en realidad. Bueno, a algunos les podrá decir algo. Si seguimos con la ley vigente, doble aguinaldo para fin de año, ¿verdad? Eso es algo importante. La gestión política, Marcelo, ¿cómo ha estado la gestión política? Este es un tema muy complicado para mí porque yo no veo que sea un gobierno con un mensaje político claro. ¿Luis Arce sigue siendo un presidente asintomático políticamente, tú crees? Yo creo que es un presidente que tiene mucha aversión a meterse a hacer política, en realidad, ¿no? Y por eso es muy preocupante, decía, porque si uno se fija, ¿cuál es el eslogan principal de este gobierno? La dosis de la esperanza. Y la dosis de la esperanza no es que llegue, no es que llegue a todos los bolivianos, no es que esté bien estructurado, un poco con las críticas que también decía Mario, y a eso se le suma, creo yo, otros elementos más, que tienen que ver en la gestión política misma. Si no es ese tu eslogan, luego, ¿cuál es el eslogan principal o tu filosofía? Claro. Yo no he escuchado, no sé ustedes, pero yo no he escuchado la palabra proceso de cambio. Exacto. Como un mensaje fuerte. A ver, la pregunta va más al fondo, Marcelo. ¿Puede ser sostenible tener un presidente asintomático políticamente? Para un momento como el que estamos viviendo, de cierre de un ciclo político, un gobierno de transición política que es yo creo que al MAS le sirve. Le sirve porque si se mantiene así en mínimos, no se cae, pues eso le habrá servido como una suerte de estrategia, si quieres, incluso al mismo Evo Morales para decir, en 2025 yo soy la carta de orden en el país. Por encima de todos, incluso el gobierno de Luis Arce, yo soy el que garantiza estabilidad y crecimiento. O sea, en el término del rational choice, a Evo Morales le conviene que el gobierno de Luis Arce jamás tenga un perfil político, jamás tenga un perfil de liderazgo, lo cual podría albergar la esperanza de que necesitamos un nuevo líder. Abriría la caja de Pandora que Evo Morales no quiere abrir. Exactamente. Cuando hablo del MAS, cuando hablo de la gestión de gobierno, cuando hablo de la presidencia, hasta hace 2 años, antes de lo que sucedió en el 2019, eso estaba imposible de dividirse de Evo Morales. Evo Morales hoy, al parecer, está absolutamente convencido de que su camino es el retorno el 2025. No sé si tendrá éxito, no sé si eso tiene eco dentro del movimiento al socialismo. ¿Evo Morales sigue siendo el pivot de la lógica y de la reflexión de la política boliviana? No sé si el pivot, pero está claro que hay sectores que lo toman a él como el referente, ¿no?
sectores de la empresa privada cruceña que cuando tienen conflictos con el gobierno lo visitan a él para que él sea su abogado, sectores sindicales que hacen lo mismo, y obviamente eso le da un cierto rol, si quieren, de intermediario, ¿no es cierto?, entre la sociedad y el Estado y el gobierno. ¿De intermediario o de persona muy influyente en la toma de decisiones? O de persona muy influyente, en la toma de decisiones gubernamentales. Ahora, eso, digamos, empatando con lo que decía hace un momento Marcelo, tiene que ver con el hecho de que, de alguna manera, ¿no es cierto?, Arce, yo creo que lo que está haciendo es tener un rol justamente de, digamos, de cautela. Él sabe que está ahí, ¿no es cierto?, en una especie de cargo prestado y no quiere pelearse con el verdadero dueño del poder, ¿no? Pero se da cuenta al mismo tiempo que él puede llevar agua a su molino, ¿no? O sea, manteniendo la distancia, manteniendo la cautela, puede llevar agua a su molino y obviamente tratar de jugar a dos cartas, como decimos vulgarmente, ¿no? Claro. Eso es lo que estamos Marcelo, ¿Evo Morales es el dueño del poder real en Bolivia? Yo creo que es el que hegemoniza la discusión política en este país, ¿no? Y la hegemoniza no solamente porque sea él y el partido del movimiento al socialismo y el gobierno. Marca agenda, de acuerdo, pero duda. Eso no significa que tenga el poder político. No, creo que no, en realidad, porque si uno se fija, por ejemplo, hace unos meses atrás salió a decir hay que hacer purga, ¿no es cierto? Ese fue su mensaje más importante. Y aquellas autoridades, viceministros y autoridades de Estado que hablan mal del MAS y que critican a Evo deberían salir. Hasta el día de hoy nadie ha salido. Los medios de comunicación, claro, reprodujeron ese mensaje con mucha fuerza, pero hacemos una evaluación al día de hoy. Nadie ha salido. Es decir, claro, este gobierno de Luis Arce y de David Choquehuanca tiene su propia lógica de funcionamiento, pero se ve obnubilado ya cuando hablamos de discusión política por el papel de Evo Morales, porque eso sí hace mucha sombra. Y esa sombra es tan grande, que incluso llega a cubrir hasta la misma oposición o las oposiciones políticas, ¿no? Entonces, ese es el problema más grande. Claro, dilema. Es difícil ser jefe del partido sin ser presidente, bajo la tradición histórica del país. Y es muy difícil ser presidente sin ser jefe de tu partido político, ¿no? Sí, no, por supuesto, pero ahora mismo yo creo que Evo Morales es como lo que se dice en inglés un broker, es un corredor, es como ese gran intermediario. Hay parte de la literatura en ciencia política que habla un poco de esto, de los famosos intermediarios, y esos tienen mucho peso. La pregunta de oro, rapidita para ustedes, ¿ese es su único nicho de sobrevivencia política, Mario? No creo, yo creo que él tiene otros ámbitos en donde obviamente va a poder moverse, ¿no? Está el ámbito sindical, donde él tiene que recuperar obviamente la fidelidad, digamos, de su base originaria, que son los cocaleros, y recuperar sectores sindicales o gremios o corporaciones que le eran totalmente leales y que se han un poco marginado, los cooperativistas mineros, ¿no es cierto?, inclusive pueblos indígenas. Entonces yo creo que él está haciendo un trabajo en eso. Lo vemos, por ejemplo, no lo vemos mucho viajando a Evo, pero sí a sus agentes. Quintana está, ¿no es cierto?, por todo lado, dando conferencias allá donde pero viaja mucho, ¿ah? Es más, yo me atrevería a decir que viaja mucho más que Luis Arce, inclusive. Sí, claro. Se sube los zapatos más que David Choquehuanca, y ese es un tema bien importante, creo, porque se supone que quien tiene que hacerle contrapeso dentro del MAS a Evo Morales, se suponía, era David Choquehuanca. ¿Quién se ensucia más los zapatos aquí? Evo Morales. Bueno, por supuesto. Por lo pronto, está consiguiendo lo que buscaba. Estamos hablando de él y cada vez que el expresidente Morales habla en la radio Causachuncoca los domingos, todo el país, toda la opinión pública, todos los medios de comunicación están atentos a lo que va a decir, ¿no? Por lo pronto, creo que ese es un espacio de vigencia inteligente del expresidente Evo Morales. Y otra inteligencia adicional es el hecho de que toma distancia en temas conflictivos. Mira, Choquehuanca va a Santa Cruz, toma tierras, y él prácticamente no toma posición, no toma partido. Sin duda alguna. Pero, a ver, los voy a llevar a un campo más arenoso, más movedizo todavía, las oposiciones. Si el MAS tiene sus propios dilemas y sus propios fantasmas, aquí hay un descuartizador, un monstruo gigante en las oposiciones políticas. ¿Cómo ves a las oposiciones políticas, Mario?
Yo dividiría las oposiciones. Perdón, estoy diciendo oposiciones, sí, ¿verdad? estoy totalmente de acuerdo contigo, porque yo creo que hay oposiciones políticas que son las que han logrado un posicionamiento en niveles de gobierno subnacional y los que no lo han logrado. O sea, hablemos claro, Comunidad Ciudadana no tiene prácticamente ningún peso en los gobiernos subnacionales. Creemos, y bueno, sectores que vienen desprendiéndose, digamos, de la oposición, como el Negro Arias y compañía, el Manfred, en fin, sí tienen presencia en gobiernos subnacionales. Y yo diría lo siguiente: la gran diferencia es que la oposición que está en manos de Mesa y de Comunidad Ciudadana se han agarrado los temas nacionales, los temas grandes, ¿no? El tema del fraude versus, digamos, el golpe. Esos temas nacionales son los que se han quedado ellos, porque ven que ahí pueden hacer acumulación nacional, digamos, en relación a su proyecto político. En cambio, las oposiciones que están con gobiernos subnacionales se dan cuenta claramente que tienen que partir de hacer gestión. Quien más yo conozco, por lo menos de quienes pienso que mejor han trabajado el tema, han sido, creemos, que en la gobernación de Santa Cruz, entiendo que están trabajando de manera bastante ágil, el lograr, digamos, establecer una presencia en todas las provincias de Santa Cruz y afincarse como, digamos, un ámbito de gestión pública subnacional. Están trabajando un tema que me parece picante, pero que puede significar en el día de mañana, ¿no es cierto?, una contraposición a las propuestas desde el nivel nacional, que es la propuesta de federalismo. Hay un equipo en la gobernación de Santa Cruz que está trabajando el tema de federalismo y entiendo de políticamente una carta bajo la manga. Por eso te digo, es trabajar una carta que te sirve para que tú puedas el día de mañana discutir de manera más radical. Exactamente, pero coincidirás conmigo de que Luis Fernando Camacho y otras autoridades del gobierno subnacional lo primero que tienen que hacer es lo primero que tienen que hacer es constatar que son buenas autoridades subnacionales. Dependerá mucho de la gestión. Eso es. Marcelo, ¿te animas a hacer una tipología de las oposiciones políticas hoy día? Yo creo que en base a los aprendizajes, en realidad, lo basaría así. ¿Por qué? Si uno se fija, la encuesta que salió hace unos pocos días atrás sobre popularidad de las autoridades subnacionales, la expectativa que tiene la gente. Johnny Fernández, Manfred Reyes Villa e Iván Arias tienen una expectativa creciente positiva. Y creo que eso tiene que ver con un tema de aprendizaje respecto de la actitud y de la posición política que toman. ¿A qué voy con eso? Al hecho de que ellos han decidido, para empezar, lo que decía Mario, hacer gestión. Segundo, intentar resolverle a la gente sus problemas más cotidianos. Y tercero, no dicotomizar con esta lógica de fraude o golpe. Entonces ahí creo que han encontrado un nicho bien importante que tiene que ver con que con eso vas perforando. ¿Se ubicó en el centro? Sí, exactamente, por eso te decía, vas perforando con eso cierto elector, incluso simpatizante masista. Y el otro lado, la otra tipología, digamos, de otras oposiciones políticas reactivas, que, para ponerte otro ejemplo, el fin de semana pasado salió Evo Morales a decir eso que dijo sobre los fascistas y que no va a haber reconciliación. ¿Tú te imaginas un mensaje de Camacho reconociendo, para empezar, diciendo que reconoce que en el gobierno de Evo, en el Estado plurinacional, se hicieron buenas cosas, reconociendo, pero además lanzando el mensaje de que acto seguido se reconocen esas cosas, pero hay que mejorarlas, es decir, hay que superar eso? Yo creo que eso abre una brecha dentro de ese electorado masista. Pero es muy optimista. Pedirle a Camacho que reconozca que es fascista, eso es mucho pedir, ¿no? Mucho pedir. De todas maneras, en el ámbito de las oposiciones, la vieja estrategia de el junte estilo Frankenstein seguirá funcionando. Creo que ya no. Ya no es el camino. No, la suma de las voluntades políticas no es igual al éxito electoral. Ya no es el camino, ¿verdad? Cierro, porque el tiempo es nuestro peor enemigo. Un tema de actual vigencia, el censo. El presidente Luis Arce Catacora ha decidido firmar un decreto para que el censo se realice en noviembre del próximo año, Mario. Bueno, el censo más que todo interesa a aquellas regiones que tienen crecimiento poblacional, ¿no? O sea, Santa Cruz en primera instancia y en segunda obviamente La Paz y Cochabamba, ¿no? Y el Alto, por supuesto. ¿Por qué? Porque, y me siento personalmente culpable de ello por haber diseñado un
un sistema de distribución en el momento de la participación popular que es per cápita, ¿no es cierto?, y que afecta muchísimo, especialmente, ¿no es cierto?, a los municipios que no son capaces de mejorar su recaudación tributaria. El Alto es el caso, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, depende mucho de la coparticipación tributaria y ahora del IDH. Bueno, entonces el censo tiene esa finalidad, ¿no es cierto? Y lógicamente ahí es donde se tiene que resolver, digamos, una demanda que viene de Santa Cruz fundamentalmente, ¿no? Santa Cruz estaba dispuesto a ir al paro, por supuesto, en un momento dado si se postergaba todas sus instituciones, gobierno regional, gobierno municipal, gobierno municipal y universidad. Todos iban a ir al paro si es que se postergaba el censo al 2022. Entonces, ahí se puede decir que el gobierno está dando un paso atrás, porque primero quería hacerlo el 2022. No nos olvidemos que los censos se hacen normalmente cada 10 años. El anterior censo lo hemos hecho el 2012, correspondía de alguna manera a hacerlo el 2022. Pero, bueno, la presión es demasiado fuerte en este momento. Eso, a ver, habrá incidido muchísimo el hecho de una reducción en el ámbito subnacional de hegemonía del movimiento al socialismo. 3 de las 9 gobernaciones. No son las 6 o 7 que otrora tenía. Solamente 2 gobiernos municipales de los 10 más importantes. A Luis Arce habrá dicho, mejor no me hago problemas si vamos con el censo. No creo, la verdad, porque, bueno, este es un primer capítulo para empezar, porque viene después otros 2 más, que ahorita vamos a comentar, pero no creo porque, en realidad, en términos fácticos, ¿qué gobernaciones son las más importantes, digamos, en términos de oposición? Las del eje central, claro, La Paz, y en este Cruz. caso, digamos, es la de Santa Cruz, de oposición al gobierno nacional, es la de Santa Cruz. Y en las otras gobernaciones no tienes lo que tenías el 2008, esa famosa media luna, de líderes departamentales fuertes. No tienes eso. Entonces, ahí hay un peso que yo diría claro, es si tú ves Pando, tienes alguien que fue alguien de militante del movimiento al socialismo. Claro. Si ves Beni, tienes un outsider 100%. En Tarija tienes al Negro Montes que no quiere inmiscuirse en nada, ¿verdad? Chuquisaca, que igual es un ex masista. Claro, y ahí tienes a Santa Cruz casi como el único. Exacto. Entonces ahí no creo. Y ahora los 2 capítulos que se vienen, y eso sí creo que va a ser importante, es el tema del pacto fiscal con el tema del el dinero, lo que decía Mario, y el tema de la redistribución de los escaños uninominales, porque ese mapa va a ser importante, porque eso también va a detonarse, creo yo, en un conflicto también importante, es decir, el censo determina también una nueva redistribución de los escaños de los diputados. Entonces ahí va a ser, yo creo, recién las batallas más importantes. Y recién las batallas más importantes comienzan y por supuesto el debate recién comienza. Lo vamos a acompañar aquí desde este programa Haciendo Política. Quiero agradecer sinceramente la presencia de 2 grandes profesionales, 2 colegas de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública. Marcelo Arequipa, qué gusto. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias a ti, Marcelo. Mario, un privilegio tenerte por primera vez, si no la última, sin duda alguna. Vamos a reflexionar muchos otros temas, especialmente una vez que se ha abierto la puerta para discutir el pacto fiscal, que me parece central. Gracias por la invitación, Marcelo. ¿Qué programón que hemos tenido hoy día? Sin duda alguna, las declaraciones importantes del rector de la Universidad Mayor de San Andrés, quien nos ha hablado de diferentes temas, desde la situación de la universidad hasta la posibilidad del retorno a clases presenciales o semipresenciales. El debate que ha estado presente, hemos hablado de Evo Morales, del gobierno, hemos hablado del MAS, hemos hablado de las oposiciones y hemos hablado del censo. Sin duda alguna ha sido un programa muy especial que ha sido hecho precisamente pensando en usted. Le pedimos que nos acompañe todos los domingos a las 8 de la noche. Muchísimas gracias. Buenas noches.